quiero compartir con el público, el que nos sigue a través de los distintos medios que transmiten hoy mismo la Super 7, unas declaraciones del presidente de la República sobre un tema que aparentemente no está terminado. Es lo relativo al aumento que se han dispuesto algunos funcionarios del gobierno. Es la manera en que la gente lo dice, así en términos generales, los funcionarios del gobierno que se han aumentado salarios. Sí, son funcionarios del gobierno y voy a hacer el papel de abogado del diablo, ¿verdad? De abogado del gobierno. El gobierno tiene demasiada gente que lo defienda, es verdad. Quizás no lo hacen adecuadamente u oportunamente, pero yo creo que hay que ser justo frente a este tipo de cosas que ha ocurrido. Yo entiendo que el presidente Abinader no tenía conocimiento de estas cosas y entiendo además, y eso yo lo expliqué cuando el escándalo hizo pico, que cuando aquí en el país se establecieron una serie de instituciones, cuando aquí se establecieron la superintendencia, a mí, por ejemplo, que me tocó trabajar en representación de los canales de televisión junto con la representación de los radiodifusores, que son las estaciones de radio, en el proyecto para la ley de telecomunicaciones, que fue lo que hoy es lo que hoy se conoce como el Indotel, la ley 153-98, la creación de una ley para poder actualizar lo que existía hasta entonces, que era la ley 119, que creaba la ley 118, que creaba la Dirección General de Telecomunicaciones. Cuando se creó ese organismo que opera como una superintendencia, se estableció que el salario de los consejeros del Indotel y del presidente del Indotel tenían que ser salarios iguales o superiores al salario que percibían los presidentes de las compañías que ellos iban a regular. ¿Cuáles compañías iban a regular en el Indotel? A las empresas telefónicas, a los canales de televisión, a las estaciones de radio, a las compañías de taxi que tenían radiofrecuencia, en fin, a ese mundo de las telecomunicaciones. Y se entendía por un mandato no doméstico, sino extranjero, que ellos tenían que tener un salario igual o superior al de los funcionarios que dirigían los entes a ser regulados. Eso mismo se estableció con la creación de la superintendencia de bancos, eso mismo se estableció con la superintendencia de electricidad, eso mismo se estableció con la superintendencia del mercado de valores. O sea, no lo estableció República Dominicana, no lo establecen los funcionarios. A partir de entonces es cuando se han producido estos aumentos. Frente a eso, el presidente de la República ha dado una declaración que yo quiero compartir y dice el presidente Abinader, voy a leer esta nota, esta es una nota oficial, la que voy a leer, es una nota del gobierno. El presidente Luis Abinader informó este miércoles que el Ministerio de Administración Pública tiene total control del gobierno central que preside y que han manejado los fondos públicos con la mayor eficiencia y transparencia. Asimismo, destacó que han sido acciones imprudentes la de los funcionarios que han aumentado su salario en las condiciones actuales en que vive el mundo y la República Dominicana. El gobierno central, donde nosotros disponemos y ordenamos, y el Ministerio de Administración Pública tiene total control, no ha habido ni en los ministros ni en los viceministros ningún aumento y todo lo contrario. Nosotros manejamos cada centavo con la mayor eficiencia, buscando transparencia en un país que no estaba acostumbrado a eso. El mandatario resaltó que las entidades en las que han habido aumentos son autónomas y que no ha podido hacer cambios en los directores porque la ley los ampara y que esas leyes fueron hechas y promulgadas en periodos anteriores. Estas entidades autónomas hay que respetarlas y yo soy un respetuoso tanto de las leyes como de la Constitución, dice el presidente Abinader. He leído eso para darle mucho mayor sentido a lo que decía al principio. Se ha hecho una campaña ahora hablando del aumento que se ha dispuesto el superintendente de bancos de 900 y tanto a 1.145.000 pesos. Comparto la expresión del presidente. Eso luce inoportuno, luce abusivo, como dice un amigo mío periodista, un país cayéndose a pedazos. Y usted disponiéndose estos aumentos, evidentemente que eso cae mal, eso molesta, eso no gusta. Entonces,
el gobierno no puede hacer mucho para destituir, para remover a estos funcionarios. A propósito de los decretos, hay gente que esperaba en los decretos del presidente de ayer que se iban a incluir la gente que quedan en la Superintendencia de Electricidad, que no han renunciado, o que se iba a incluir al superintendente de bancos, que se aumentó el salario, pero lo hizo en función de lo que yo estoy explicando. Quizás fue imprudente, pero eso está establecido en estos reglamentos. Incluso en el caso específico de la Ley General de Electricidad, ahí estaba establecido en la Ley de Energía, miren, la Ley de Energía, Ley General de Energía, establecía esto que ha ocurrido. Hay un artículo, el capítulo 4 de la organización y el personal de la Superintendencia de Electricidad, y eso está recogido en la ley, dice: los miembros del Consejo dedicarán tiempo completo a sus funciones y formarán parte del personal de planta de la Superintendencia de Electricidad. Sus remuneraciones no quedarán sujetas a las normas que regulan las del personal de la administración pública, sino que serán fijadas de acuerdo a las condiciones del mercado para los más altos cargos ejecutivos del sector privado. Eso está establecido en la ley. Esa gente cometió la torpeza de hacerle caso a la ley que le mandaba eso y se aumentaron el salario en función de lo que dice la ley. Por eso es que el presidente dice: yo no puedo hacer nada, y es verdad que el presidente no puede hacer nada. Posterior a esa ley de energía que establecía ese tipo de cosas, aquí se aprobó una ley que se llama Ley de Función Pública, que es la ley con la que se rige el Ministerio de Administración Pública. Esa ley de Función Pública establece que ningún funcionario del gobierno dominicano puede devengar un salario superior al que devenga el señor presidente de la República, que es un salario de 450,000 pesos al día de hoy. Entonces, eso, cuando usted ve esa ley de función pública y ve esta, usted dice: bueno, pero aquí como que hay algo que no se entiende. Pero es así, el presidente no puede hacer absolutamente nada. Pienso que al presidente, que es un hombre que cuida tanto de lo que piensa y escriben en las redes sociales, pienso que al presidente le hubiese gustado destituir, remover a estos funcionarios que le han generado escándalo y que le han creado una situación incómoda a él y a su gobierno, pero en realidad el presidente no tiene cómo. Pero, Dani, hay que decir que hay en derecho, hay algo que se llama la jerarquía de las normas. Eso se lo dan desde el principio el que comienza a estudiar derecho. Y hay un artículo de la Constitución de la República, el 140, que habla de la regulación e incremento de remuneraciones. Y dice ese artículo 140, ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un periodo posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley. Quiere decir que ahí tiene el presidente de la República, si quiere hacer los cambios y si quiere establecer sanciones para esos que se han aumentado el sueldo, tiene el clic para hacerlo. La jerarquía de las normas, la Constitución de la República, nada, ninguna ley, reglamento, decreto está por encima de esa Biblia. Es que el presidente, es que el presidente no lo puede disponer porque esa gente se nombran con un procedimiento que el presidente no los puede quitar en un decreto. Pero hay que agotar un procedimiento para ello. Ahí está el pero mire, don Gustavo, es lo que usted está diciendo, espérese, en base a las normas y toda la categoría, ahí la ley de función pública, y me lo comenta un gran amigo que agradezco, es ley ordinaria. Y el presidente. Y la Constitución de la República es la madre de todas las leyes. Espérese, porque eso es un sofisma en el sentido general, que usted quiere aplicar la Constitución cuando se presentan. Eso es violar la Constitución, porque usted no puede ir violando una cosa con otra. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Que esos son funciones, tienen funciones específicas, la ley, lo que acaba de decir Dani. Se supone que el presidente que nombra a todo el mundo, pero hay funcionarios de esos que no los nombra él, los nombra un consejo. O sea, aplicando la ley, aplicando la Constitución. Número uno. Número dos,
el 98% de esas situaciones, de esos salarios, excepto lo que ocurrió en electricidad, y creo que así fue, esas son cosas que se hicieron el año pasado, hace 2 años, hace 1 año, en función de una regularidad que hay con el tema de la indexación. Yo no he seguido eso, he manejado, pero eso no ocurrió ahora. Como aparente ser que en estos días, en medio de estas turbulencias, se aumentaron. Entonces, hay algunos casos, fíjense, no todos, que sí hubo una desproporción en un aumento que ocurrió de un momento a otro. Pero algunos de esos casos vienen por indexación que es en función del cargo. Y aquí hay 2 situaciones. La realidad es que hay determinados cargos que tienen esas premisas de monto, porque es la tradición. Un superintendente de bancos tiene un rol, tiene una escala acorde con lo que dice la ley, pero acorde con lo que ganan los superintendentes de bancos en otros lugares. Igual pasa con otras funciones ahí. Ahora, el presidente de la República, al señalar que es imprudente, evidentemente se está refiriendo al momento que está viviendo la nación y ahí marcó distancia. Pero Dani lo explicó muy bien. ¿En qué marcó distancia el presidente de la República? En su tren gubernamental, en los ministerios, en la administración pública, donde él señaló que ahí no hay aumentos de salario. En definitiva, esto es un asunto muy delicado desde el siguiente punto de vista. Eso tiene 2 años, 1 año que ocurrió. Pero si usted se está dando cuenta, se está pasando cada día uno diferente. Entonces, el superintendente de banco, para citar un caso, está propio con el cargo. Y va a ocurrir así, quisiera él o no ocurriera. A él lo que me refiero. No todos son así. Luisín, perdone, hay un colega de la mañana de la televisión, Michel Jacín, amigo Michel Jacín, Michel, que es Julito, hijo de Julito Jacín, colega de la comunicación. Dice Michel, hace la observación de que indexar no es aumentar. ¿Tú oyes, Gustavo? Bueno. Porque lo que se ha producido realmente con el caso de la superintendencia de bancos, con el caso de la superintendencia de electricidad, es que han hecho una indexación como establece la ley, inflación, en función de la inflación que se ha producido y que recoge y consigna el Banco Central de la República. Muchas gracias, a partir de eso, no le aplicaría, gracias a Michelle Jacín, que está viendo el programa. Qué hombre más inteligente, Michelle. Fíjese el programa que él escoge para orientarse. Y Michelle está en vivo viéndonos. Un saludo a Michelle, entonces. O sea, él me está escribiendo. Y es lo que he dicho. Yo lo que pasa es que no tengo la ley aquí porque Gustavo me dice que la Constitución, entonces el presidente tiene que ejecutar. No, y me lo dijo aquí un amigo mío y de ustedes, explicando la diferencia entre la ley ordinaria y la de los códigos monetarios, que tienen leyes especiales. Michelle no está en el aire porque tiene COVID, está en su casa, pero ha preferido este programa para orientarse. Es un hombre inteligente. Pero mire, lo que han hecho esos funcionarios de estas entidades no es ilegal. No es ilegal. Que sea el momento, o sea, que el momento no sea favorable cuando se piden otras cosas, cuando esa misma inflación se ha comido el sueldo de otras personas, o sea, de los que menos tienen. Eso es real, por eso el presidente habla de la imprudencia, ¿no? Del momento en el que estamos viviendo, un tiempo de crisis, pero el momento no es, o sea, la decisión de la indexación no es ilegal. El tema es que eso, que lo hacían o lo hicieron los pasados, el pasado gobierno, los que estuvieron en esas mismas funciones de las que estamos hablando hoy, hicieron exactamente lo mismo, porque la inflación no es nueva. Hicieron exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacían estos que están hoy? Cuestionar eso y decir que eso no estaba bien, cuando precisamente cumplían con la legislación. Pero los que hicieron eso en el pasado también cuestionan hoy a lo que lo están haciendo hoy, que es legal, no es ilegal. Lo que no es
prudente, es el momento en el que nos felicito, encontramos, Johanna. pero no es ilegal. Yo no creo... Te felicito, Johanna, que una cosa es con guitarra y otra con violín, y tú estás en lo correcto. Cuando están en la oposición lo ven mal, cuando están en el gobierno lo ven bien. Excelente observación. Entonces, yo no creo en la función pública regularmente, cuando el funcionario o la funcionaria va a trabajar con la dedicación, el empeño y la rigurosidad que exige la función pública, regularmente eso le acaba muchas veces a usted su salud, termina con parte de su integración familiar cuando se asume con responsabilidad y con lo que indica la Constitución y las leyes, esa función pública. Regularmente muchos terminan con muchas situaciones de familia, porque tienen un tiempo que hay que dedicar a la función pública mucho más allá que el horario regular establecido, sobre todo cuando usted ejerce liderazgo en esas instituciones. Y cuando vuelvo y digo, lo asume con responsabilidad, porque hay otros que no lo asumen con esa responsabilidad y luego se ven el desarrollo de sus funciones, que se van para su casa a dormir siesta, que se van al mediodía de la institución y se sientan en un restaurante a beber vinos hasta las 9, hasta las 10 de la noche. Oye. Cuando sí se asume con responsabilidad, realmente usted pierde mucho y le quita otras cosas que usted puede hacer en el sector privado, que ya no puede hacerla, y dentro de la misma función pública, que no puede hacerla porque usted es un funcionario, una funcionaria pública. Entonces, eso hay que verlo. Yo no creo en los sueldos de miseria, porque siempre se tiene como que el que va a una función pública tiene que ganar un sueldo de miseria, como que en la función pública no. Bueno, en el sector privado sí, pero en la función pública no. No, eso no es así. El funcionario, la funcionaria debe tener un sueldo digno, ajustado al trabajo que le toca desempeñar. Eso está bien. Quizás el momento no, el momento no es el oportuno. Para eso son aumentos de sueldo comparado con quizás el que devenga la mayoría en la función pública, con una diferencia bastante considerable. Eso es cierto, porque no es lo mismo aumentarle a la señora del café que tiene 10 años esperando que le hagan un ajuste salarial, o tiene 5 años esperando que le hagan un ajuste salarial, que cobra 14.500 pesos en esa misma función pública, a que el superintendente X, la indexación que se haga sea de 150.000 pesos. No es que sea ilegal, no es ilegal. Y lo que estaban antes no pueden cuestionarlo, y lo que están hoy, que lo están haciendo, que cuestionaban a lo que estaban. Ese es el problema de la politiquería, o sea, de no asumir la política con responsabilidad, con lo que implica las leyes. O sea, ¿están violando las leyes? No están violando las leyes. El momento no es oportuno, pero no están violando ninguna ley. Pero entonces ahora el que estuvo cuestiona, el que está haciendo exactamente lo que ese otro hizo. Esa es la irresponsabilidad de cómo se ejerce la política en nuestro país. Pero no es ilegal, no creo en los sueldos de miseria. Yo creo que el funcionario público debe tener un buen salario, tan bueno que no tenga que tener 2 y 3 trabajos más para que sea eficiente y bueno en el suyo, en el que le toca desempeñar. Mire, compañeros, don Dani. Mire, antes de irnos a este tema, Luisín, ya es tiempo. Ay, pero le tengo dice 2 o 3 cosas ahí que a usted le va a gustar, pero dígame a ver. Potencia me ha sugerido que pidamos la pausa diciendo tiempo de Super 7. Pero antes de hacer eso, mire, el presidente de la República está planteando, y esto es como información para el público, para que la gente conozca lo que va a ocurrir. El presidente de la República está planteando que se lleve, o que él va a mandar al Consejo Económico y Social este tema, para que el Consejo Económico y Social pueda acordar, y eso evidentemente tiene que ir al Congreso, a la Cámara de Diputados, al Senado de la República para modificar la ley, porque es una ley, que se acuerde que con respecto a los aumentos de salario, no tiene autonomía ningún miembro de un consejo, de estos consejos de los que estamos hablando, que no tiene facultad para disponerse aumentos de salario. El presidente ha dicho en esta nota de prensa que yo leí, que es una nota oficial del gobierno dominicano, que va a mandar al CES
este asunto para que se discuta allí. Yo creo que es una cosa compleja porque... Son instituciones el descentralizadas. CES no lo Dani, puede lo que disponer. cae en el CES no se resuelve. El sexto. Don Luisín, vuelvo con usted. Adelante. No, don Freddy le gusta tirar esos torpedos así. Mire, que ya cuando regresemos así rápidamente, ayer estuve en una presentación que yo pensé, por lo que vi la parafernalia, que era un candidato a la presidencia de la República, pero después estando ahí me di cuenta que era Alfredo Pacheco, a quien quiero felicitar, que hizo una presentación de lujo. Tremenda convocatoria. Con una convocatoria, mire, pero impresionante. Tanta que hasta el parqueo se acabó. Entre sus pares y sus iguales. Alfredo Pacheco ayer se puso la ropa un poco más allá de presidente de la Cámara de Diputados, pero lo hizo bien, rindió cuentas. Igual la campaña de turismo descubre cada rincón del país, con los clústeres de turismo ubicados ayer en una actividad para ir a hacer una actividad cada fin de mes en un lugar, llevar todo el tinglado de turismo y de gobierno a esa comunidad en el interior del país, con un ritmo muy pegajoso de una campaña que se estrenó ayer. Y luego le quiero hablar de Village, la nueva oferta que presenta el VHD, pero como usted me dijo que Potencia marcó la pauta ya, quiero hacerlo ahorita, pero con detalle. Pero pónganle ojo y felicitar a Alfredo Pacheco por esa extraordinaria presentación que hizo ayer. Bueno, pues vamos a la pausa. Tiempo de Super 7 Potencia.